Y vamos a abrir la Biblia para oír la voz de Dios. Y lo abrimos en el libro del profeta Daniel, el capítulo número 4. El profeta Daniel, el capítulo número 4. Profeta Daniel, capítulo número 4, y vamos a leer el versículo número 1. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hasta ahí lo vamos a dejar. Y quiero dar un poco de contexto, y necesitamos contexto porque la centralidad de la verdad de Dios que en este día queremos hacer resaltar en nuestra vida no está aquí, está en el capítulo 5. Pero tenemos que obligatoriamente meternos en este contexto del capítulo 4 para entender a cabalidad lo que queremos ver y algunos detalles en el capítulo número 5. Estos primeros versículos que hemos leído de este capítulo en realidad son una de las más antiguas, yo diría, confesiones que se ha hecho en el mundo antiguo. Fue copiado, por supuesto, por los copistas en Babilonia, y narra la experiencia que el monarca, este gran monarca Nabucodonosor, tuvo, la experiencia que tuvo con el Dios de los judíos. Este capítulo 4 encierra alrededor de 8 años de historia, solo el capítulo 4 sí. Y se dice Nabucodonosor II que probablemente fue uno de los más conocidos, más grande, de renombre del mundo antiguo. Ningún soberano de la antigüedad sobrepasó a Nabucodonosor. Su fama fue extraordinaria, su influencia sin igual. Usted puede buscar del mundo antiguo las 7 maravillas. Una de las 7 maravillas está Babilonia. Están los jardines colgantes, una ciudad grande, una muralla de circunferencia de cerca de 27 kilómetros. La profundidad de las murallas hacia abajo de la tierra eran como de 10 metros para impedir que los enemigos hicieran hueco y pasen por debajo. 3 carros podían correr encima de las murallas, uno al lado del otro. Más de 50 templos paganos dentro de la ciudad de Babilonia. En realidad Babilonia era una ciudad extraordinaria. Y todo esto fue gracias a este hombre Nabucodonosor, que tuvo una visión de construcción increíble. Todo esto era reluciente, todo esto era bello, todo esto era maravilloso, todo esto, hermanos, hacía que su corazón pudiera levantarse de orgullo, de altivez y de creerse alguien al mirar y observar todo lo que él había mandado hacer y cómo él tenía control o había sometido a Egipto, a Judá, a Siria, a Fenicia. Estos reinos estaban bajo la autoridad de este gran monarca llamado Nabucodonosor II. Y en el capítulo 4 aquí, si usted avanza al versículo 4, dice: yo, Nabucodonosor, empieza a narrar lo que le sucede. Estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tranquilo y próspero, floreciente
dicen otras traducciones, floreciente, verde, de salud, y también en aquel extraordinario reino que tenía. Y cuando estaba en su mayor florecimiento como monarca, tranquilo, libre de todo afán, en prosperidad y en un apogeo extraordinario, le sucede algo terrible. Quiero decirles que, hermanos, una de las primeras enseñanzas que podemos sacar aquí ahora es que se puede creer que la prosperidad económica es la señal de aprobación divina. Pero si examinamos el registro bíblico, nos vamos a encontrar que las naciones, les llegó el juicio a las naciones cuando económicamente estaban en su mayor auge. Y de repente todo se desmoronó. Al llegar el juicio de Dios, por ejemplo, la generación de Noé, se vivía tiempo de prosperidad, lo dice así Lucas 17, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, es decir que había una vida activa, una vida próspera, comían, bebían, se casaban, había una vida de prosperidad. Pero luego viene el diluvio y de repente todo cae al piso. La economía igualmente estaba en su pleno auge en Sodoma y Gomorra. Antes que cayera, lo dice así, fíjense, Ezequiel 16 dice, esta fue la maldad de tu hermana Sodoma, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad, y se llenaron de soberbia. Saciada de pan, es decir que había una prosperidad económica extraordinaria. Estaba en su pleno auge cuando de repente cae fuego del cielo y la mano de Dios se hace sentir en esas ciudades. Y así estaba Nabucodonosor, estaba en el palacio tranquilo, había sometido muchos reinos, estaba en su pleno auge, igual como estábamos ahora hace 3 meses atrás. Ya se había salido de la crisis del 2001. Se había salido, sí, 2008, se había ya prácticamente salido y las naciones empezaron a prosperar, la gente empezó a tener más y volvió otra vez esa fuerza económica, la globalización que trajo prosperidad a mucha gente. Y de repente todo cae al piso de la noche a la mañana. Se cierran las naciones, se cierran las fronteras, se cierran los comercios, se cierra, hermanos, la escuela, se cierra hasta las mismas casas y todo va cayendo al piso. Con esto no quiero decir que lo que hemos vivido en estos 2 meses sea directamente un juicio de Dios, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, como dice Santiago, aquellos que han puesto su confianza en las riquezas, pues van a llorar, van a llorar. Por eso les digo, hermanos, que esa iglesia que va detrás de la prosperidad económica es una iglesia que está equivocada, es una doctrina equivocada. No es porque hay una economía floreciente, no es por eso que eso es aprobado o que estamos aprobados por Dios. Estas naciones no entendieron, ni Babilonia entendió las historias del pasado, así como Pablo dice a los Corintios, y estas cosas se escribieron para que ustedes no repitan la misma historia. Ciudades que cayeron bajo el juicio de Dios, o como dice Sodoma y Gomorra, por su orgullo. En los tiempos de Noé, la altivez. En los tiempos de Babilonia igualmente el orgullo, la tremenda Babilonia, la soberbia. Cuando construyeron el barco, el Titanic, bien se escribió en el barco, este barco no lo hunde ni el mar ni Dios. Porque en esos tiempos estaba el auge igualmente de la economía, estaba todo de manera avanzando, la industrialización.
tremendos barcos y el orgullo de Londres, el orgullo de Inglaterra. No lo hunde Dios. ¿Para qué lo va a hundir Dios si lo puede hundir un pedazo de hielo? Pero se hundió. Es decir, hermanos, que cuando la gente cree que todo va bien, de repente se parece a lo que Pablo dice: cuando digan paz y prosperidad, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí. Pero el pecado, uno de los pecados más terribles que Dios odia, lo voy a decir de esta manera: odia, no quiere, lo ve de lejos, es la soberbia. Proverbios 6 dice: 6 cosas hay que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Abomina su alma: los ojos altivos. Y paradójicamente, en el mayor esplendor y auge del reino de este hombre Nabucodonosor, este monarca extraordinario, le viene una experiencia sobrecogedora. Ya son 3 veces que Dios está tratando con este hombre. En el capítulo 2, usted lo ve, tiene un sueño de la estatua. Y luego en el capítulo 3, cuando echan a Saddam, Mesach y Abednego en el fuego. Y ahora parece que este hombre no entiende. Dios está tratando con él, pero no entiende. Y como no entiende, pues ahora va a venir Dios y le va a tocar su propio cuerpo. Le venía la mano de Dios. ¿Saben por qué? Por causa de la soberbia. En el versículo 8, del 8 en adelante, usted puede ver los sabios. El texto hebreo da a entender que los sabios en este sueño que tuvo podían haber interpretado el sueño, porque no era muy difícil interpretarlo, pero tuvieron miedo. Y en el verso 20 Daniel interpreta el sueño, porque lo que pasa es que Nabucodonosor tuvo un sueño terrible, y no lo vamos a leer, sino lo vamos a explicar ahora. En el verso 20 dice que él soñó: el árbol que viste, le dice Daniel, porque eso es lo que vio Nabucodonosor en el sueño, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh rey, verso 22, que has hecho grande, te has hecho grande y fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, porque vio un vigilante, al santo, era un ángel que le traía la información de lo que estaba soñando. El ángel le dice en el sueño a Nabucodonosor: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el trozo con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo, y que comparta con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo. Vea, los decretos los da Dios. ¿Oyeron? Cuando usted oiga a un tipo hablando, yo decreto, usted ya sabe que es un pobre diablo ese. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Y te darán hierba para comer como el ganado, y serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Verso 26. Y en cuanto a la orden de dejar el trozo con la raíz del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, y ahí viene el consejo a este hombre soberbio, Nabucodonosor, Daniel, sabio hombre de Dios, le dice, verso 27, por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato, pon fin a tus pecados, haciendo justicia y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. La recomendación que Daniel le hace al rey tiene que ver con alcanzar el perdón. Arrepiéntete, Nabucodonosor. Y si eres un rey, haz justicia como rey. Ayuda a los pobres. Rompe con el pecado de la soberbia. Sé justo. Haz obras de justicia. Verso 28. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mire esto, hermano, Dios es un Dios de mucha misericordia. Y le dejó 12 meses para que el rey se arrepintiera. Le dejó un año más lo voy a dejar. 12 meses, paseándose por la azotea del palacio real en Babilonia. Y créame que pasearse en ese palacio en esa época era de qué llenarse de orgullo, sobre todo cuando era el rey. El verso 30, el rey reflexionó, iba caminando y reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Le voy a decir cómo Isaías ve en el capítulo 11, se lo leo, Isaías 13, le voy a leer, dice el verso 19, y Babilonia, hermosa de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos. Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi majestad y mi gloria? Este hombre era tan soberbio que ni siquiera le da gracias a sus dioses. Porque habían dioses ahí, ni siquiera a sus dioses. El preferido de ellos era Marduk. Ni siquiera le dice, gracias Marduk, te adoro por haberme ayudado a hacer esto. Ni siquiera, él dice el verso 30 dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Qué soberbia más grande. Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, es decir, que ni siquiera había terminado de decir aleluya, cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer con el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da quien él quiere. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como ganado, como buey, se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, sus uñas como las de las aves. Zoantropía es una enfermedad mental
en la cual el hombre, la persona afectada, se cree animal. Y este rey soberbio, en el instante que iba caminando, cuando dijo eso, se volvió animal, se creía animal. Y claro, los consejeros vieron que algo andaba mal en este hombre. Quizás, yo recuerdo en una ocasión haber orado por una persona que hacía ruidos de animales. Hacía como 3 o 4 ruidos de animales. Era impresionante con su boca. Y entonces este hombre se les trastornó la mente, hermanos. Y se creía animal. Entonces los consejeros lo sacaron, lo pusieron en algún jardín, en algún lugar, porque se creía animal y seguramente que comía hierba. Siete tiempos, se cree que eran 7 años. No hay problema en decir 7 años. 7 años le crecieron las uñas. El pecado por excelencia del hombre es la soberbia, el orgullo. ¿Saben? La gente que no quiere a Cristo es por soberbia. Los cristianos que no quieren obedecer a Cristo es por soberbia. Las naciones que le dan la espalda a Dios es por soberbia. Satanás cayó del cielo por soberbia. Es el pecado por excelencia, en el cual es donde más, uno de los más, voy a decir, difíciles de arrancar del corazón del hombre, la soberbia. Y no crea usted que no es soberbio. No crea usted que no, yo no soy Nabucodonosor, pero yo le pregunto esto: de los 2 meses que hemos vivido todas estas cosas, ¿hay algo que Dios le haya mostrado en su vida para cambiar? Levante la mano, ¿quién Dios le habló algo así? Muy bien. De alguna manera, gracias, de alguna manera era soberbia en nuestro corazón el no querer aceptarlo antes. Quizás no sabía y ahora lo supo y lo va a hacer. Quizás sí lo sabía. Yo pudiera decir aquí que las máscaras que ustedes tienen azules son de humildad, y los que andan con otro color ya a lo mejor es soberbia. No, es verdad. Pero ese es el problema uno de los problemas más grandes. Y nosotros vivimos en un país donde hay mucha soberbia. En la prensa hay mucha soberbia. La prensa francesa es soberbia. Los políticos son soberbios, son creídos. Eso no es nada del otro mundo, así es el mundo. El problema es cuando eso se ve en la iglesia. Cuando se ve en la iglesia, eso es lo terrible. Ahora, la palabra de Dios es clara, y ya le dije, uno de los peores pecados que Dios mira de lejos y abomina es la soberbia, el corazón altivo. Miren, de alguna manera hay soberbia en nosotros, residuos, sí la hay, del momento en que nosotros no dependemos de Dios. Depender de Dios, ¿qué es depender de Dios? Hace unos días atrás alguien nos llamó por teléfono y nos dijo: miren, fíjense que vamos a regresar al país, a Francia y etcétera, etcétera. Y bueno, queremos que se ore por nosotros y todo esto. Está bien, pero se le había dicho a la persona que no se fuera. Pero no hacen caso. Se les dijo: el Señor te ha puesto aquí, y se les dijo, y no hicieron caso. Yo conozco personas que me vinieron a decir: me voy a mi país, y yo le dije: no se vaya. No se vaya, porque yo sé que no es la voluntad de Dios. Bueno, se fueron y regresaron, ya están aquí en Francia, pero no van a ninguna iglesia. Y hasta líderes fueron aquí a la iglesia. De alguna manera
la independencia del corazón humano hacia Dios es soberbia, es no tener la humildad de depender de Dios. Hermano, no hagamos nada si no es la voluntad de Dios. Lo primero que nosotros debemos aprender es decir: Señor, si esto es voluntad y voy a orar, no diga solo oren por mí. Usted mismo dígale: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Dios habla, hermanos. Dios habla. Mi Dios habla. Entonces es importante que nosotros no nos movamos de manera soberbia. Como dice Santiago, no digamos: mañana voy a ir acá, voy a ir allá. Esta mañana vi un hermano que está aquí, que organiza la Santa Cena, y en el mes de enero, no recuerdo, se iba a casar. Eran los planes y vino todo este asunto y los planos se fueron al piso. Por eso Santiago dice: no digas voy a hacer esto, voy a hacer acá. No, di: si el Señor lo permite, haremos y no haremos. Pero la soberbia ha matado más de un ser humano, ha matado más de un ángel, ha matado más de una familia, más de una nación y más de un monarca. El verso 34: pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. En otras palabras, me rindo, Señor. Señor, tú eres el Dios, el Todopoderoso. Me rindo. Levantó sus ojos. Antes no lo había levantado, ahora sí los levanta. Y recobré mi razón, porque la había perdido. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Y su reino, no el mío. Su reino, no el mío, dice Nabucodonosor. Su reino de él es eterno. El mío un día morirá. De generación en generación permanece. Verso 35: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Yo también, dice Nabucodonosor. Yo que decía: esta es la gran Babilonia que yo he edificado con residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Ahora dice él ahí: los habitantes son considerados como nada. Yo no soy nada delante de él. Pero vea lo que tuvo que hacer Dios para que este hombre llegara a ser así. Le digo que la soberbia es algo difícil de sacarlo de uno. En ese momento, verso 36: recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Mucha gente, antes que pasara todo lo que ha pasado, mucha gente ya no iba a la iglesia. En el mundo entero estoy hablando. Se habían apartado del Señor, soberbios. Y cuando empezó a venir lo que empezó a venir, entonces la gente empezó a asustarse, a tener temor. Pero yo le pregunto esto, hermanos, y lo voy a decir de esta manera: yo tengo temor, le voy a decir, voy a ser muy sincero, yo tengo miedo, tengo temor de todo lo que yo oigo. ¿En qué sentido le digo esto? Oigo mucho lenguaje cristiano sin que la gente sea cristiana. Dios te bendiga, te bendiga en este tu cumpleaños, y la persona no es cristiana. Estamos llegando a tiempos donde ya no necesitamos arrepentimiento. Dios es el Dios de todas las naciones. El presidente tal oró, entonces es cristiano. En estos días, usted sabe, un joven muy conocido en Brasil, cantante cristiano, dejó de cantar para Dios. Es homosexual ahora.
Tengo temor de que estamos llegando a los tiempos donde todo el mundo, como Constantino, todo el mundo es cristiano. Y ya no hay necesidad de arrepentimiento y nuevo nacimiento. Yo veo personas, y yo estoy hablando de personas que yo conozco, personas que no son cristianas, que usan mucho más que antes el lenguaje: Dios te bendiga, Dios bendiga tu cumpleaños, que Dios guíe tus pasos, y no son cristianos, hermano. Regreso a esto unos minutos más. Después que Nabucodonosor fue restaurado, siguió reinando cerca de 16 años. Y ahora sí entramos aquí ya para concluir el capítulo 5. Y el capítulo 5 abre con el versículo 1 de un hombre llamado Belsasar. ¿Quién era Belsasar? El nieto de Nabucodonosor. Desde que en el capítulo 2 Daniel habló con Nabucodonosor, al capítulo 4, cuando Daniel le explica el sueño, pasaron cerca de 30 años. Del capítulo 2 al capítulo 4. Y aquí ya tendría unos 40 años, 45 años Daniel cuando habló con Nabucodonosor, el capítulo 4, le explicó el sueño que le iba a pasar, que Dios le iba a poner la mano y lo iba a humillar. Pero ahora aquí Daniel tiene 85 años, anciano, y ahora ve reinar a Belsasar, que no era directamente el rey. Su padre Nabodino era el rey, pero no estaba constantemente en Babilonia, pero dejaba a Belsasar. Y estaba Belsasar haciendo fiesta. Así abre el capítulo 5. Han pasado los años, Nabucodonosor murió, y ahora nos encontramos con el nieto. Dice padre. Pues usted lee el capítulo 5, va a decir la mamá, la mamá de Belsasar, la abuela va a decir tu padre Nabucodonosor. Pero ahí la palabra padre no es palabra padre como si fuera su hijo. Ahí está hablando tu antepasado, es decir, tu abuelo. Entonces, mil personas invitó. Se cree que Belsasar lo que había hecho una especie de altura así, donde él estaba recostado, como en esos tiempos lo hacían, con sus concubinas, le traían de comer, y acá abajo estaban todos los invitados, 1000 personas en el gran salón. Y estaba medio borracho, ya estaban medio llenos de soberbia. Y viene Belsasar y dice: ahora que me acuerdo, traigan los vasos sagrados que trajo mi abuelo de allá de Jerusalén, y bebamos en ellos. Vasos sagrados que solo los levitas podían tomar, y los traen, y en esos vasos sagrados echa vino y empieza a beber, y se emborracha con sus concubinas, y se burlan del Dios de Judá, del Dios de Israel. La soberbia otra vez carcomiendo otro reino, otro rey, otro monarca, porque así es, hermanos. Así es, cada generación fue carcomida por la soberbia. Cada ser humano tiene su porción de soberbia. Y trajeron el versículo 3 del capítulo 5. Entonces trajeron los vasos de oro sacados de la casa de Dios. Está Belsasar provocando abiertamente al Dios de Judá, al Dios de Israel. Cuando estaba en ese su bailecito, usted sabe que en esos palacios, no sé si han visto, en los museos, hay animales que hicieron en escultura sobre la pared. Y también tenían la costumbre los reyes de escribir sus batallas y sus victorias en las murallas. Y dice que estaba en plena borrachera,
De pronto, verso 5, aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir en el encalado de la pared del palacio del rey. Encima de las victorias de esos hombres soberbios, ahí encima el Señor ahí escribe. Y aparece la mano ahí y empieza a escribir. Y entonces verso 7, el rey gritó fuertemente que trajeran a los cantadores, a los adivinos. Tráiganlo, ¿qué es esto? Y entonces verso 10, la reina, al enterarse de las palabras del rey, de que alguien, el que podía explicar lo que se había escrito en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, quien puede interpretar eso, lo haré el tercer del reino, le daré un collar de oro, le pondré una túnica y será el tercero. Entonces la reina, al enterarse de las palabras del rey, le dijo: rey, en los tiempos de tu abuelo, de tu padre, había un hombre que tenía el espíritu de los dioses. Él te puede ayudar. Y mandaron a buscar a ese hombre que hacía años. Porque Belsasar, oiga bien, Belsasar tenía sacerdotes del dios preferido de él. Y tenía los adivinos y todos esos magos sabios que adoraban a esos dioses. Entonces a los antiguos que su abuelo había puesto, los puso de lado, y Daniel lo habían puesto de lado. Y de repente en esa gran sala de fiesta aparece aquel anciano con pelo blanco. Y Belsasar le dice: tú eres ese hombre. Yo soy, dijo, yo soy. No he cambiado. Todavía sigo sirviendo a mi Dios. Si tú me interpretas esto, yo te daré. Y Daniel le dijo: tus regalos sean para ti. Un codicioso de los predicadores de hoy día hubiera dicho: es un pacto que me está haciendo, está sembrando en mi ministerio. Y lo hubiera recibido. Pero este hombre dijo: guarda tus cosas y tus dones, dáselo a otro. Te voy a interpretar el sueño. Perdón, la escritura. Y dice así: verso 18. Y aquí terminamos. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, oiga bien, grandeza, gloria y majestad. ¿Quién le concedió? El Dios Altísimo. Y a causa de la grandeza que Él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. Quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Verso 20. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él quiere. ¿Sabía esto Belsasar? Sí. ¿Saben por qué? Porque estaban en las crónicas. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no leyó y dijo: wow, yo esto me voy a cuidar de la soberbia? Pero Daniel le recuerda: eso le pasó a tu abuelo. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Ven la soberbia. No has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Sabías esto. Verso 23. Sino que te has exaltado, exalzado como el Señor de los cielos, y has traído delante de ti los vasos del templo, y tus nobles y tus mujeres, tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata, dioses de oro, de bronce, de madera, de piedra.
que no oyen, ni ven, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propia vida y es dueño de tus caminos, no has glorificado. Al único Dios que tendría que haber glorificado, cuya vida estaba en su mano, no lo glorificó, no le sirvió. ¿Por qué? ¿Por ignorancia? No. Daniel dice que él sabía. ¿Por qué no lo hizo? Por soberbia, por orgullo. Resumiendo los últimos versículos, ha sido pesado en la balanza de la justicia de Dios, le dice, y te encontró falto de justicia. Y el verso 30, aquella misma noche murió Belsasar. Darío invadió, estaba profetizado por Daniel, y mataron a Belsasar. Quiero terminar con una aplicación muy cortita. Nabucodonosor dijo la gran Babilonia. Escuche bien, lo puede leer en su casa si quiere, en Apocalipsis 18. Usted encuentra otra vez la palabra Babilonia. La soberbia del ser humano es una especie de ¿cómo decir? De algo figurado. Pero usted encuentra ahí el sistema mundial en Apocalipsis 18. Parece que el mundo no está organizado, pero el mundo está organizado, escuche bien, y el mundo está organizado para oponerse a Dios. ¿Oyó? El mundo está organizado para oponerse a Dios. Lo voy a repetir, el mundo está organizado para oponerse a Dios. Los valores están organizados para oponerse a Dios. Nos dijeron que podíamos hacer culto hace unos días atrás. En esos mismos días atrás, unos 4 o 5 días atrás creo, en Costa Rica se aprobó la ley homosexual. Soberbia de los hombres. De la tragedia que estamos saliendo, y los hombres siguen con la misma. Vi fotos donde la gente hacía colas para ir al casino, porque adoran a los dioses de plata, a los dioses de oro, de la madera. El mundo tiene su cultura, su religión, sus dioses, sus normas. Todo ese sistema estamos en ese sistema, otra vez llamado Babilonia, en términos figurados. Y Apocalipsis 18 dice que Dios la va a destruir. Por eso es que ahí dice, salid de ella, pueblo mío. Le voy a profetizar algo ahora. En la última vez que nos vimos en 2 meses atrás, yo le dije, quizás no nos volvamos a ver. Ahora esté atento a lo que le voy a profetizar. No necesito ser profeta para decir lo que voy a decir ahora. El mundo va a seguir igual, sacando leyes en contra de los valores de Dios, echando a Dios de lado. El orgullo y la soberbia seguirán igual. El mundo, escuche bien, el corazón de la persona no nace de nuevo ni se arrepiente por miedo. Necesitamos que Dios obre arrepentimiento verdadero, genuino en los corazones. Pero el mundo no va a cambiar, hermanos, por lo que ha sucedido. Oímos de presidentes que oraron y pidieron a Dios ayuda. ¿Está bien eso? Está bien. ¿Y
prohíbe la pornografía en internet, la prohíben en las revistas, sacaron eso. No. Entonces ¿se arrepintieron? No, no se arrepintieron. En este sistema babilónico de Apocalipsis 18, que es el mundo, todo vale, incluso la religión. Y si este sector es evangélico y puede votar por mí, yo puedo hablar su lenguaje, no hay problema. Como dijo ¿quién fue? Los jóvenes aquí, Henri IV, en Francia, que era protestante. Y le propusieron ser el rey, pero tenía que ser católico. Entonces él dijo, bueno, si se trata de cambiar de religión, dijo, no hay problema. Y ahí el famoso dicho, Paris vaut bien une messe. París lo puedo cambiar por una misa, no hay problema. Así está el mundo y seguirá así la soberbia. Ahora yo le digo esto y ya termino. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Su familia, usted primeramente, su familia, su iglesia. ¿Está creciendo la humildad en el corazón de uno? Y los que quizás ven en internet y que vinieron a esta iglesia y que ahora están apartados del camino del Señor, ¿seguirán con esa soberbia? ¿Están esperando ustedes que aparezca la mano de Dios escribiendo en tu corazón, hasta aquí llegas, aquí se acabó todo? Has adorado al Dios este otro, al Dios de la razón, al Dios del dinero, al Dios del placer, al Dios de la fornicación, al Dios del adulterio, al Dios de esto y de este otro, y no has adorado al Dios en cuya vida está, tu mano está, o tu vida está en la mano de Él. A Él nunca lo has adorado o lo dejaste de adorar por soberbia. Gálatas lo dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Belsasar cayó por soberbio. Y hoy día las iglesias modernas son así. El líder de la iglesia es el pastor y la esposa, el pastor y la pastora, y ellos mandan a todos. Ellos mandan a todos. No hay anciano en la iglesia. Nadie le puede decir nada al pastor porque el pastor es el cacique y no hay ancianos que digan, bueno hermano, mire aquí o mire la doctrina no está bien. No, ellos son los líderes. Estaba viendo recién un pastor de Argentina que hace años yo sabía que estaba torcido, pero ahora ya salió más a luz porque estaba vendiendo un alcohol para sanidad del COVID a 1,000 pesos. Y lo entrevistaron y él decía, no, tú no entiendes. Así le decía al entrevistador, tú no entiendes, dice, tú no sabes lo que es lo apostólico y lo profético. ¿Y quién lo controla a él? Nadie. Porque son soberbios. ¿Oyeron? Son soberbios. Hay soberbia. Pablo dijo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿El mundo va a aprender de esto? No, no aprende. Nosotros aprendamos, hermano, de esto. Que todo lo que ha sucedido en estos 2 meses podamos aprender. Que saquemos lecciones con humildad, digamos, caramba, esto no estaba bien. Es verdad, yo antes saludaba al hermano y era así, pero no era de verdad. Ahora lo quisiera, pero no puedo. Y yo a veces me olvido, voy a saludar y me hacen así. Y yo, ¿y que soy leproso? Me olvido. Me olvido de que está todo esto. Gente que se dio cuenta, que dijeron, caramba, pudiendo abrazar a fulano, a mengano, no lo hacía. Aprendamos de las lecciones del pasado. Porque Belsasar no aprendió. Nosotros sí aprendamos, mis hermanitos. ¿Qué les parece? Pidámosle a Dios que nos ayude a dejar de lado la soberbia. La soberbia mata. Dios mira de lejos al altivo. Mira de lejos al altivo. Y da gracia a los humildes.
Y termino y les digo, hermanos, nuestra vida está en las manos de ese Dios, en ningún otro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta corta reflexión que hemos tenido de tu palabra, donde tú, Señor, o el Espíritu Santo lo dejó escrito, lo inspiró para que recordemos y aprendamos la lección, la cual tú dices: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Señor, ven a poner tu mano en nuestro corazón. Yo creo, Señor, y quiero orar y decirte, Señor, con mis hermanos, que reconozco que yo mismo no soy capaz de ver todo lo que hay en mi corazón que no te agrada a ti, que no veo todos los ángulos de mi corazón. Pero aquellos que me conocen, los familiares, los cercanos a mí, sí lo ven. Y te rogamos, Señor, que en tu misericordia podamos aceptar con humildad el cambio, la necesidad de volver a ti, Señor, en humildad. Todos aquellos pueblos del pasado, ciudades, pueblos, tribus, familias, hombres que perecieron bajo la mano de Dios por causa de su soberbia, nos deja una lección de que debemos nosotros aprender de las lecciones del pasado para no cometer los mismos errores. Señor, tú nunca darás un avivamiento a ninguna iglesia soberbia. Tú nunca levantarás a ningún líder soberbio, lleno de sí mismo. Y si lo dejas levantarse solo es para que vuelva a caer y nunca más se levante. Tú buscaste un corazón y encontraste un corazón en David. Tú buscaste un hombre el más sencillo, humilde, el más manso de la tierra, y encontraste en Moisés. Buscaste un corazón recto en José y lo encontraste. Buscaste un corazón limpio, puro y adorador y lo encontraste en Daniel. Señor, no queremos tocar trompeta delante de nosotros y decir que somos de tal o tal iglesia, o que conocemos de tal y tal doctrina, o que tenemos tal y cual conocimiento. Señor, una cosa debemos saber: de que delante de ti no somos nada, que tú eres el todopoderoso y el soberano de los cielos y de la tierra. Nadie puede hacer nada. Y cuando llegamos a hacer algo, dijo Jesús: siervos inútiles sois. ¿Qué es esto? Un rebajar de nuestra autoestima de Dios. Dios nos rebaja y nos quiere ver bajo su pie. No. Lo que tú quieres que entendamos es que tú eres la fuente de la vida. Tú, como dijo Pablo, en ti vivimos y en ti nos movemos. Tú lo que quieres que reconozcamos, Señor, y entendamos y asimilemos que no podemos hacer nada, ni comer, ni dormir, ni hablar, ni pensar, ni ver, ni reflexionar, ni peinarnos, ni bañarnos, ni trabajar, ni leer la Biblia, ni arrepentirnos, ni perseverar. No podemos hacer nada si tu mano no está sobre nosotros. Eso es depender de ti, y eso es reconocer, y eso es humildad. Que no se puede hacer nada correcto si tu mano no está sobre nosotros. Eso es la verdad, Señor. Queremos reconocerlo. El mundo está lleno de soberbia, por eso que el mundo pasa. El mundo pasa, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Tú quieres que estemos en el lugar que nos corresponde como criatura, y tú el creador. Nosotros criatura, y tú el que nos das toda buena dádiva que desciende del cielo. Todo lo que yo tengo, esposa, hijos, casa, carro, comida, lo que sea, zapato, ropa, corbata, lo que sea, todo viene de ti. Bendito sea tu nombre. Y eso es para la gloria de tu nombre. Yo quiero vivir así, Señor, y quiero darte gracias delante de mis hermanos
y decirte que tu nombre sea exaltado y que queremos depender de ti. Quita de nosotros toda soberbia y que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Examínanos y pruébanos y mira si hay en nosotros camino de maldad y guíanos en el camino eterno. En el nombre de Jesús. Gracias.